Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las noticias que han surgido. Tenemos muchas cosas de las que hablaros en el día de hoy y todos los temas que os vamos a comentar van a estar detallados en la descripción del vídeo por si queréis saltaros alguno y pasar directamente a vuestro momento de elección. Y dicho esto, vamos a dar comienzo y primero en este vídeo vamos a empezar hablando acerca del piloto madrileño Carlos Sainz. Tenemos que hablar acerca de su futuro y algunas cosas que se han estado hablando en estos últimos días, porque ya sabemos que el piloto madrileño, la información que ha estado habiendo es que todo parece indicar que se está inclinando hacia el equipo Williams, e incluso antes del pasado Gran Premio de Canadá hubo algunas informaciones que decían que antes del Gran Premio de España, que va a ser la próxima semana, dentro de una semana a estas horas ya se ha disputado la carrera, pues que dentro de esta próxima semana ya se habría anunciado durante este Gran Premio de España. Él desmintió que hubiese firmado con ninguno. Veremos finalmente en este sentido qué es lo que ocurre. Pero tenemos que hablar acerca de esto porque ya sabemos toda esa información y por qué se inclina más hacia Williams, especialmente no confiando demasiado en el proyecto de Audi, que ahora os lo vamos a especificar un poco más porque sigue habiendo gente que tiene dudas al respecto sobre esto. Y luego encima en el caso de Williams le ofrecerían 2 años, que fiche con quien fiche, mínimo 2 años va a estar porque va a tener que pasar el 25 y ya pruebas en el 26, pero en el caso de Williams te dan la opción de poder poderte marchar en ese 2026 si es que el proyecto no ha funcionado como se espera, y luego pues si tienes una oferta mejor en un equipo top que pueda estar en ese comienzo de nueva reglamentación. Independientemente de ello, vamos a hablar específicamente de eso, de cómo se espera el proyecto, en qué situación se puede encontrar el proyecto de Williams por el que parece que se va a decantar todo Carlos Sainz. Bueno, en los últimos años el equipo Williams ha estado en crecimiento, han estado fichando a gente, a nuevo personal, han tratado de hacer crecer un poco también la fábrica, también tengamos en cuenta con unos recursos muy limitados, pero bueno, McLaren los recursos que tenía no eran muy buenos. Es más, en 2022 seguían teniendo problemas serios de recursos, teniendo problemas serios económicos, y fijaros dónde están hoy en día. Quiero decir que han ido haciendo cosas muy lento, obviamente, llevan muchos años en este intento de reconstrucción por devolver a Williams a lo más alto, que recordemos que Williams es uno de los históricos de Fórmula 1, siempre digo esta frase de yo si hay 3 equipos que quiero por lo menos en lo más alto de la parrilla, son Ferrari, McLaren y Williams. Quiero ojalá que estuvieran los 10 equipos de la parrilla, pero bueno, si solo pudiéramos escoger a 3, Williams está ahí porque es uno de los equipos más históricos. Obviamente ya en estadísticas les ha superado Mercedes y Red Bull, porque es una barbaridad lo que han hecho estos dos equipos, pero Williams estaba ahí. Entonces, llevan mucho tiempo con un equipo, siendo un equipo que estaba en lo más bajo, pero ya llevamos muchos años también, incluso, bueno, la última vez que quedaron últimos en el Mundial fue 2022, pero no fue como los años de 2019, el de 2020 incluso, aunque bueno, el 20 ya estaban quizá un pelín mejor, pero no fue ese el caso, especialmente 2019, donde en 2019 no se quedaron con 0 puntos en el casillero, pues porque Kubica consiguió un punto esporádico ahí en el Gran Premio de Alemania, en un Gran Premio súper loco, y que abandonaron mucha gente, si no ni siquiera. Entonces ya no es ese el caso, y además recientemente se ha estado haciendo bastantes fichajes, y sobre eso es lo que ha hablado James Vowles, team principal del equipo, un fichaje por cierto reciente de Williams, bueno, reciente, fue el año pasado, que venía proveniente del equipo Mercedes y había estado en toda la época gloriosa de Mercedes siendo el jefe de estrategia, y ahora mismo es el team principal del equipo, que para mí es posiblemente el mejor fichaje recientemente que ha podido hacer y anunciarse Williams. Pero se han estado haciendo bastantes más. Por ejemplo, uno de ellos era Pat Fry, que vino de Alpine y había estado anteriormente en Ferrari, también en épocas exitosas. Bueno, es una persona con bastante experiencia en Fórmula 1, y además, según comenta el propio James Vowles en las palabras que vamos a leer, se informa de que va a haber más. Además de esto, en las informaciones que se ha estado comentando cuando se ha hablado del por qué también interesa Williams a Carlos Sainz, aparte del tema de los motores, que obviamente es algo que para 2026, siendo un cambio de motores, ir a un motor Mercedes
Mercedes es un seguro mayor a un Audi que va a ser nuevo y no sabes cómo va a funcionar. Bueno, todos esos temas ya los hemos contado, están ahí, pero encima se habla de que habría una inyección de capital, similar a la que tuvieron en McLaren con el grupo también de Bahrein, pues en este caso con el de Williams, con la intención de poder tener más poderío económico, llegar al límite del reglamento financiero, poder conseguir fichar a nuevos personal y demás, con el objetivo de al final conseguir hacer crecer el equipo. Y lo que comenta James Vowles, que es quien habla acerca de todo esto, dice que encima se ve reforzado gracias al propio interés de un Carlos Sainz, un piloto que ahora mismo es de los mejores valorados en la parrilla. Hay muchos aficionados que lo valoran mejor, peor, pero en la parrilla Carlos Sainz es uno de los mejores pilotos valorados como tal, y efectivamente que Sainz esté interesado en fichar a Williams, lo que dice es que corrobora todos estos pasos, todo este crecimiento que estaría teniendo el equipo. Hay una razón por la que dejé Mercedes para venir aquí, dice James Vowles de forma personal. Este no es el Williams de antaño y creo que, ante todo, el hecho de que tengamos a Sainz en nuestra lista de deseos sin duda lo demuestra. Desafortunadamente todavía no estamos en condiciones de anunciarlos, pero cuando empecemos a anunciar a quienes hemos contratado, hablando de personal técnico, veremos grandes nombres reconocidos por mucha gente. Fijaros, imagínate que fichan a Newey, que también jugó con esta posibilidad. Bueno, en toda nuestra organización técnica, en toda nuestra organización aerodinámica, y no números pequeños, unas 20 o 30 personas que irán llegando cuando puedan, más lento de lo que me gustaría. Estamos preparados para tener una alineación de pilotos que no creo que será una de las mejores de la parrilla si se logra, y es una era diferente en la que estamos entrando. Estamos invirtiendo decenas, si no cientos de millones para llevar a este equipo a donde estaba en términos de éxito. Iniciamos un arduo trabajo hace 12 meses y estamos avanzando. Éramos un pequeño que estuvo 10º durante muchos años. Sí, el año pasado fuimos 7º y este año empezamos mal, pero estén atentos a nosotros. Ahora estamos empezando a dar el rendimiento al coche de carrera tras carrera, y esta es una realidad diferente a lo que era antes, que además eso, hablando acerca de este momento, sí que es verdad. Williams no cumplió las expectativas de pretemporada porque era del equipo que más se hablaba, pero también porque tuvieron problemas de sobrepeso. Cuando han conseguido reduciéndolo, ya han conseguido puntos en Mónaco y no los lograron en Canadá porque el propio Carlos Sainz se llevó puesto a Alex Albon, que Albon estaba peleando por las posiciones de puntos. Así que bueno, veremos qué es lo que acaba ocurriendo. En el otro lado de la balanza, al final en las opciones que tiene Sainz siempre ha estado Audi. Es una opción que mucha gente sigue queriendo a Carlos que acabe recalando en Audi, por supuesto. Parece que Sainz va a acabar recalando finalmente en Williams por los motivos que hemos explicado. Independientemente de ello, un análisis muy interesante que me ha gustado en motorsport.com, os recomiendo que vayáis a leerlo en detalle porque hablan y dan algunas informaciones también que no os vamos a contar para que leáis el artículo como tal que han hecho ellos, pero un análisis bastante interesante que han hecho, aparte de comentar que Audi va a seguir intentando ese fichaje de Carlos Sainz hasta que por lo menos ya sea oficial que no pueden conseguirlo, explican el por qué. Y es muy interesante por el hecho de para dar la credibilidad a un proyecto que la está perdiendo en este momento. ¿A qué nos referimos con que la está perdiendo el proyecto de Audi? Ya no es a si va a ser más o menos exitoso, porque en este sentido yo creo que hay aficionados que están equivocados con el proyecto de Audi. Ahora os lo explico, lo he intentado explicar en muchas ocasiones, pero como siga habiendo esos comentarios lo voy a seguir diciendo. Pero más allá de lo que el público opine, ya decimos de manera interna en la Fórmula 1. Y es el hecho de que está perdiendo esa credibilidad porque Carlos Sainz no ha querido ir a Audi, siendo, oye, viene Audi, viene un fabricante, va a hacer su propio motor y vas a preferir irte a Williams, que en los últimos años también ha estado muy atrás, que Audi es Sauber, va a ser Sauber, no han estado mucho mejor, pero bueno, por lo menos viene un fabricante detrás, quizá puedes hacer mejores opciones, va a tener más, por lo menos un seguro mayor también en capital, por ejemplo. Pues no, pues prefiere Williams. Pero no solo Carlos, incluso Ocon era la opción B a Carlos Sainz y Ocon se va a ir a Haas, repito. Esto sobre todo por tema de motores también de cara a ese 2026. Pero ya no es solo incluso en cuanto a tema pilotos, sino que luego está también el hecho de personal técnico, parece que les está costando mucho.
conseguir contratar a un personal técnico cualificado, porque es complicado de por sí, además, atraerlos para irte a Suiza. Si Ferrari tiene complicaciones para atraerlos a Italia, que encima el nivel, la calidad de vida italiana pues está bastante bien en comparación con Gran Bretaña, pero claro, a un ingeniero inglés es difícil sacarlo de allí. Imagínate para llevarlo a Suiza, que es donde está la fábrica de Audi, bueno, la fábrica de Sauber, que es la que va a tener Audi básicamente. Aparte de que está costando contratar personal, va a venir mucho personal nuevo. No sé, por ejemplo, se habló hace muchísimo tiempo que querían fichar a Binotto y parece que Binotto lo rechazó, pero como diciendo que estaba siendo un desastre por ahora, por lo menos el proyecto. Entonces parece que de manera interna dentro de la Fórmula 1 está perdiendo esa credibilidad, y el hecho de conseguir ese fichaje de Carlos Sainz por lo menos podría mantenerla o aumentar la credibilidad que tiene el proyecto, aunque sea de cara a muy largo plazo, porque os repito, Audi no va a llegar ganando. Y es por eso por lo que van a seguir intentando, por lo menos hasta que ya sea oficial que Sainz ficha por Williams, conseguir ese fichaje. ¿A qué nos referimos también con que yo creo que hay muchos aficionados que están equivocados? Yo sigo viendo muchos aficionados que creen que en 2026 van a ganar Audi, porque hay alguna serie de normas que no se han hecho para Audi, sino que se han hecho para que la entrada de Audi sea más sencilla, pero no está hecho para Audi. Sentido de, por ejemplo, hay un componente que es el MGUK que se ha quitado de los motores. Esto en muchos motivos por el que se ha quitado es especialmente porque abarata costes, y esto era algo interesante para los motoristas. Audi llega también como un motorista, pero por eso también entra Ford, o por eso al final Honda se acaba quedando. Luego, el hecho de que sean motores 50-50 con eléctrico. Vi un comentario recientemente en mis comentarios que me decía: Audi es el más avanzado porque fijaros lo que han hecho en el Dakar. No tiene nada que ver. Es que el problema es que no tiene nada que ver, es que la Fórmula 1 es completamente diferente. Por haber hecho bien un motor eléctrico, que por cierto, siempre se pone ese ejemplo del Dakar, ¿no? De que al final Audi siempre acaba ganando, pero Audi necesitó varios años en el Dakar, varios años de desastre total para acabar ganando en un año en el que encima los rivales fueron cayendo también. Bueno, pero al final así es el Dakar también, pero bueno, en un año en el que necesitaron muchos desastres para acabar llegando. Y es que el problema es que la Fórmula 1 no puedes cambiar tan radicalmente porque ahora hay un reglamento financiero. Encima en el Dakar también había una especie de balance of performance, eso no lo hay en Fórmula 1, no había una especie, pero para el tema de los motores eléctricos sí que se hizo. Es que hay muchos condicionantes por los que Audi en el Dakar, por ejemplo, pudo ganar. No estoy diciendo que no vaya a ganar en Fórmula 1. Audi, uno de los puntos fuertes que tiene para llamar la atención es el hecho de que siempre ha ganado, porque siempre se mantienen mucho en las competiciones, lo dan todo y al final acaban consiguiendo ganar. Pero la Fórmula 1 tienes que estar, tienes que fallar, tienes que entenderla, y cuando aprendas vas a poder ganar. Audi ganará, pero ¿cuándo? Es que en el mejor de los casos, voy a tirar muy por lo bajo, en el mejor de los casos, en el 2029 estarán cerca de ganar. Estoy hablando de 2029 cerca de ganar. Estoy diciendo 3 años después de su entrada. Es que es en el muy mejor de los casos. Es que lo mismo nos vamos a 2031, que serían 5 años, 2032, 6, para que de verdad estén empezando a ganar. Audi va a ganar en Fórmula 1. Se supone que va a ganar en Fórmula 1, que luego veremos. Toyota también iba a ganar en Fórmula 1 y nunca acabó ganando. Pero en Fórmula 1 necesitas mucho tiempo, y eso es algo que también ahora con otro equipo lo vamos a comentar. Necesitas tiempo, necesitas aprender, necesitas fallar para conseguir ganar. También lo hicieron en el Dakar, pero luego en el Dakar, como digo, se puede introducir más dinero. Entonces, Audi no va a llegar y va a ganar. El hecho de haber hecho algunas normas está hecho para que la entrada sea más sencilla a este tipo de nuevos equipos, pero no para que lleguen y ya estén ganando. Ojalá nos equivoquemos, pero es que esto es lo que piensan también de forma interna. Si no, Sainz hubiera firmado con Audi el segundo día de saber que no va a poder seguir en Ferrari, pero es que no ha sido el caso. Sino cuando vio la oportunidad y viendo que Carlos no estaba firmando tampoco, hubiera fichado con Audi o cualquier equipo de la zona baja. Pero es que no están haciéndolo porque es que hay esa duda.
Ya ni siquiera por tema motores, que a lo mejor no creas que en el 26 van a estar, es que aunque sea por tema coche, en el 26 van a sufrir también y van a ser uno de los equipos zona media, incluso zona media baja, seguramente, salvo sorpresa mayúscula, pero sorpresa que hasta se lleven ellos. Entonces, bueno, simplemente era hablar esto acerca del equipo Audi. Queremos hablar para finalizar este vídeo acerca de Aston Martin, pero ahora os lo comentamos muy brevemente. Tenemos que trataros dos temas. El primero de ellos, queremos hablar unas palabras que ha comentado Max Verstappen en el medio Autosport, y es que en el medio británico ha hablado acerca de las 24 horas de Le Mans, que sabemos que se ha disputado este último fin de semana, y ahí Max Verstappen sabemos que siempre ha dicho que quiere correrlas, que quiere disputarlas, y especialmente es la carrera que especialmente quiere correr fuera de la Fórmula 1 cuando ya no esté, o incluso en esa misma entrevista llega a decir que él no ve difícil, no ve imposible compaginarlas. Hay un tal Fernando Alonso, no sé si os suena, que lo ha hecho también. Pero bueno, que es una carrera que quiere correr Max Verstappen, lo ha dicho en varias ocasiones, y lo que ha desvelado, lo más interesante, es que fue contactado para correr estas 24 horas de Le Mans, que además no coinciden con Fórmula 1, que el año que viene coinciden con el Gran Premio de Canadá, quizá ahí es más complicado, pero le contactaron para correr estas 24 horas de Le Mans, pero no quería apresurarse. Por supuesto, algunos equipos se ponen en contacto contigo, pero tiene que ser el momento adecuado y de la forma correcta. Tampoco quiero precipitarme a la hora de tomar una decisión. Con esos nuevos coches creo que tardaremos al menos 1 o 2 años más en entenderlo, todo mejor porque al fin y al cabo sigue siendo una historia de balance of performance, y eso lo hace difícil, que esto del balance of performance ya le he visto a Verstappen en varias ocasiones quejarse, no está del todo a gusto con que haya ese VOP en las 24 horas de Le Mans, pero bueno, al final se hace con la intención de que haya una mayor igualdad. Sí que es verdad que, por ejemplo, el año pasado también se hizo para que ganase Ferrari, o sobre todo para que no ganase Toyota, ya luego que ganase Ferrari también un poco, pero bueno, para que no ganase Toyota, que llevaban años, es que no era dominio, es que prácticamente era únicamente la categoría donde ahí consiguió también ganar Fernando Alonso. Bueno, eso con tema Max Verstappen y 24 horas de Le Mans. Rápidamente también queremos enseñaros las palabras que ha dado Kevin Magnussen hablando acerca de la carrera en Canadá, la elección que hace Haas, que recordemos que ponen neumáticos de lluvia extrema, se la jugaron y acertaron porque la pista estaba para neumáticos de lluvia extrema, ganaron muchísimo tiempo, pero luego no consiguieron realmente ver beneficio gracias a ese intento, porque al final quedaron fuera los dos de puntos y en unas posiciones, 1º y 12º, que realmente son las que esperábamos más o menos del equipo Haas, o las que se podría esperar. No sorprende demasiado, quiero decir, no ganaron posiciones gracias a eso al final. Entonces, lo que explica Kevin Magnussen es los errores que cometieron para finalmente no haberse visto beneficiados por esa estrategia que hicieron, que también hubo una persona que me preguntó que qué es lo que habría pasado, qué creía yo que hubiera pasado si Alonso hubiera puesto esos neumáticos de lluvia extrema, y digo, desde el principio, o sea, Alonso se hubiera puesto líder, por ejemplo, eso sin lugar a dudas, porque fijaros el tiempo que ganó Haas, Alonso saliendo sexto, se hubiera puesto líder. El punto está, y el problema que tuvo, por ejemplo, Haas, y acá habría que haber visto qué es lo que hubiera hecho en ese caso, pues Alonso si lo hubiera hecho, es que había que cambiar a intermedios, porque no había tiempo, no podías alargar los extremos tanto, y claro, hay que clavar también ese momento de la parada. Haas no lo hizo con ninguno de los dos, que intentaron estrategias muy diferentes, Magnussen parando muy pronto, Hülkenberg muy tarde, los dos luego acabaron muy cerca entre sí, también hubo varios coches de seguridad y no acertaron con ninguno. Tuvimos una parada en boxes muy lenta y otra medianamente lenta, y también creo que entramos en boxes para cambiar los extremos por intermedios demasiado pronto. Parecía que podíamos tener algo al principio de carrera, pero no lo conseguimos. No parece que sacásemos lo mejor de nosotros mismos con todas las oportunidades que la carrera ofrecía. No parecía que sacásemos provecho de ello. Así que es decepcionante, pero ya sabes que lo revisaremos y realmente trataremos de entenderlo. Ahora mismo está todo un poco borroso, pero sí, hubo muchas oportunidades, eso es seguro, pero no conseguimos ningún punto, así que tenemos que analizar las cosas. Lo último de lo que queremos hablar es con respecto a Aston Martin, como os hemos hablado, y queremos ver unas palabras que ha comentado Mike Crack que me han parecido bastante interesantes, y es que el team principal del equipo Aston Martin ha hablado acerca de desafiar a los mejores, que veremos si lo acaban consiguiendo, que veremos si pueden hacerlo, por supuesto, que luego no vengan tampoco diciendo que es que hay unas expectativas altas puestas sobre nosotros que no se corresponden, que luego viene de Mike Crack a decir este tipo de cosas. Pero bueno,
Sí que tiene razón en lo que comenta Mike Crack en estas palabras. Al final le preguntan eso, que si cree que va a poder conseguir desafiar a los equipos de la zona alta. Y lo que dice Mike Crack es que sí, que él está convencido en el que pueden luchar contra Red Bull, Mercedes, McLaren, Ferrari, etcétera, etcétera, etcétera. El problema está aquí en cuándo van a poder conseguir pelear frente a ellos. Y ahí es lo que dice también Mike Crack. En el hecho de pelear frente a Red Bull y todos estos equipos, realmente el año pasado ya estuvieron ahí. El problema es que una cosa es pelear incluso en pista, porque puede ser, dependiendo de las circunstancias, que estés ahí, o yo que sé, o Ferrari estuvo por detrás al final en Canadá. Pero una cosa es unas circunstancias específicas y otra cosa es pelear en lo que es verdaderamente importante, incluso lo más importante, que es lo que el año pasado, por ejemplo, cuando Alonso estaba consiguiendo hacer podios, cuando Alonso llevaba 3 podios seguidos, esto fue después de Australia, dijo: este es un año de aprendizaje. Eso lo dijo Alonso el año pasado. ¿Por qué? Porque a lo que se refería es que era un año de aprendizaje para estar en la batalla de desarrollo, para ellos aprender y entender si de verdad están en las capacidades de estar en esa batalla de desarrollo frente a Ferrari y Mercedes. El año pasado no estaba McLaren, ahora añadamos a McLaren, o no lo estaban. McLaren ha demostrado desde luego que después de muchos años de intentándolo sí que han sido capaces de estar. En el caso de Aston Martin, no. Por eso es a lo que se refería Fernando Alonso. Cuando estaban consiguiendo puntos, decía él, y había gente hablando de pelear el Mundial ese mismo año, sí, van a llegar, me acuerdo, había, bueno, no voy a decir quién, pero había una persona diciendo, sí, en Gran Bretaña hay cosas y si se empieza a recortar puntos, Alonso peleará por el título. Bueno, pues obviamente, desgraciadamente, pero ya vimos que al final no. Entonces, Alonso era el primero que decía que será un año de aprendizaje, no era un año para nada más. Veremos si al final Aston Martin luego ha tomado esa lección. Pero ahora no están en cuanto a rendimiento, sí que están cerca ahora mismo, pero no están cerca, quiero decir, no es Haas, por supuesto, pero bueno, no están en la posición deseada, pero lo que comenta en este caso Mike Crack es que sí que cree que van a poder estar en esa pelea, pero hay un problema, que es el que siempre hemos comentado con Aston Martin, que no es otro que no es el tiempo, y es que al final lo que hemos dicho varias ocasiones es que este equipo está destinado, por decirlo entre comillas, a ganar, porque el personal que tiene, la fábrica que ya tiene, etcétera, etcétera, es muy buena. Son gente que ya no es, por ejemplo, ni siquiera como el caso de Audi, porque Audi no ha llegado a Fórmula 1. En el caso de Aston Martin es que tiene gente además que ya ha ganado. Audi no tiene tanta gente que haya ganado ya en Fórmula 1. Sí es el caso de Aston Martin, pero el problema es ese, es el tiempo. Están destinados a ganar, pero todavía hace falta algo más. Yo creo que sí, dice Mike Crack cuando le preguntan si puede pelear contra los mejores. Estoy convencido de que podemos. Cuando el desarrollo aerodinámico es el mayor factor diferencial de prestaciones. Si encuentras algo hoy, por ejemplo, en el suelo, pasan semanas hasta que lo llevas en la pista. Empujamos para llevar pronto las piezas, pero nunca es lo suficientemente rápido. No podemos quejarnos por eso, pero todavía tenemos muchas carreras por hacer. Así que habla ahí acerca también de ese rendimiento. Aquí ya comentaros algo que me ha parecido interesante, que os lo he dicho en varias ocasiones esta semana, y es el hecho de, me parece que sí que se hablan muy motivados en general desde el equipo, desde el propio Mike Crack, desde cualquier personal dentro del equipo. Quiero decir, hablan muy motivados por primera vez en sentido de, si encuentras algo puedes ganar mucho, pero es que faltan unas carreras hasta introducirlo. Esto es algo que sí que han dicho en varias ocasiones. Yo no quiero generar expectación, sino que digo que me parece interesante esas palabras que están diciendo un Alonso que está mostrando más confianza aún que nunca. Veremos luego finalmente qué es lo que tienen, pero sí, el problema es ese, es el tiempo, ya por ahora, por lo menos, esto es algo que no se está destacando tanto, pero más allá de que Mercedes ha recortado, si ponemos el estándar en Red Bull, que es al final el equipo que está en lo más alto, McLaren, Ferrari y Mercedes ya han conseguido recortar un poco, pero Aston no ha perdido esa diferencia. Entonces, no es lo ideal, por lo menos no quieres perder diferencia frente a Mercedes, pero bueno, está mejor que el año pasado, que sí que se perdió diferencia frente a Red Bull. No hablemos también de contra el resto, que ellos incluso recortaron contra Red Bull. Puede ser que hayan conseguido aprender un poco en ese sentido, lo que pasa es que si han encontrado algo, pues no va a llegar mañana. O los problemas que surgieron en Imola, pues se tratan de solucionar lo más rápido posible, pero la solución real
no llega a la siguiente carrera, no llega a Mónaco, que fue la semana siguiente, por supuesto no llega a Canadá y no va a llegar en Barcelona. Quizá una solución a algún problema que surgió en Imola, pues antes del parón veraniego llegará, pero quizá estamos hablando, pues ahora que tenemos un triplete ya estamos hablando de Hungría, entonces ese es el nivel. El punto está en que, claro, depende luego del tiempo y de las carreras que pasen en ese tiempo, pues parece que tardas más o menos, pero al final es lo que depende. Ahora mismo Aston Martin, ojalá puedan utilizar bien el tiempo, puedan aprovecharlo, estén ahí, veremos las mejoras que van a llevar ahora este Gran Premio de Barcelona, que también se está hablando bastante, ya sabemos, y el objetivo de mantener ese nivel de competitividad, es lo que han comentado en varias ocasiones, veremos si finalmente son capaces de conseguirlo y pueden estar en un punto más interesante, como dijo Alonso, para pelear por una mejor posición a la que esperan en un circuito que no debería adaptárseles bien. Así que bueno, habiendo dicho todo esto, esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando, que hemos hablado de muchísimos y me encantaría saber vuestra opinión sobre ellos en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta, suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos que vamos a realizar durante la próxima semana, que llega ya el Gran Premio de España, y te recuerdo también que puedes activar la opción de miembros por si quieres apoyar un poco más el canal. Dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.